Bienvenidas, bienvenidos. Hoy en Ven Mamá vamos a hablar de fertilidad, un tema que preocupa y mucho a muchas familias, hombres y mujeres que buscan convertirse en padres y en madres, pero que a veces esto lleva años, años con el desgaste emocional que ello conlleva. Pero hoy no vamos a hablar de esta parte más emocional o psicológica, sino que vamos a hablar desde una visión más científica, ahondando en qué podemos hacer desde un punto de vista farmacológico o complementativo, nutritivo, para aumentar nuestra fertilidad. Y para ello vamos a hablar con Elena Sordo de la Cruz, nutricionista y especialista en productos de los laboratorios farmacéuticos Farmanor. Bienvenida, Elena, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien y encantada de estar con vosotras hoy. Y nada, aquí estamos, a lo que digáis. Para ponernos un poco en situación, ¿no? En los últimos años los datos de infertilidad son bastante alarmantes, lo que además conlleva un importante aumento de personas que acceden a tratamientos de reproducción asistida. ¿Cómo valoras esta situación? ¿Qué datos podrías aportar al respecto? Exacto, Patricia, sí, cada vez la cosa es un poquito más alarmante o poco esperanzadora. Los datos en España, un 17%, hay una tasa de infertilidad del 17%. Hay unas 800.000 parejas que están diagnosticadas con problemas de infertilidad. Ahora mismo un 3% de los bebés están naciendo a través de técnicas de reproducción asistida y esto va en aumento. Va en aumento los tratamientos de reproducción asistida en mujeres cada vez son más tardíos. Hay un cambio en la edad de la mujer, cada vez era anteriormente alrededor de los 35, ahora está siendo casi los 38, 40. Hay 50.000 casos al año de fecundaciones, 50.000 fecundaciones in vitro al año y 30.000 inseminaciones artificiales. En fin, bueno, es un poco para ubicarnos, pero sí, los datos son un poquito tristes. Y Elena, ¿por qué consideras que estamos con datos tan alarmantes? Hablamos del 17% de infertilidad. ¿A qué crees que se debe? Aquí podemos hablar de factores comunes, factores que se están dando en nuestra sociedad, como que lo que os comentaba, como la edad, como que tanto hombres como mujeres decidimos la maternidad muy tardía, por factores que sean, por la economía, por lo que sea, pero bueno, por la manera que tenemos de vivir ahora. Después, desórdenes en los hábitos saludables, en el descanso, en la alimentación, en el sedentarismo, etcétera, etcétera. El estrés, factores emocionales, tóxicos, disruptores endocrinos, los famosos disruptores endocrinos que nos alteran, que los encontramos en la ropa, en el agua, son sustancias químicas que alteran nuestra salud hormonal y están en la cosmética, en la ropa, en los alimentos, en pesticidas, en el agua, en todas partes. Todos estos factores, la obesidad es un factor de infertilidad a tener muy en cuenta. Además, se sabe que los bebés nacidos de mamás obesas, no voy a dejar al padre de lado, que también un padre obeso también tiene que ver en la calidad espermática, pero si hablamos de los niños nacidos de mamás obesas, tienen un 40% más de posibilidades de tener enfermedades de síndrome metabólico en la edad adulta, prediabetes, obesidad, etcétera. Todo esto lo podemos resumir con el conocido también y muy en boca ahora, que es el estrés oxidativo, que es el desequilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes que tenemos en nuestro organismo. Y todos estos factores nos llevan a este estrés y a este panorama que no es muy, no es muy alentador. Entendemos un poco por lo que dices que hay factores que se podrían modificar, ¿no? Como los hábitos de vida saludables, y hay otros Exacto. factores que no, por ejemplo, por el sitio en el que vivamos, ¿no? ¿Cuáles Sí, serían esos dos tipos de factores? hay factores que, exacto, que son tóxicos, depende de dónde vivas, pues estás en un entorno, en un contexto. Factores no modificables, por ejemplo, en la edad, o sea, si decides
ser mamá a partir de los 35 o 40, pues evidentemente tu reserva ovárica en ese momento, la reserva ovárica es el número de óvulos que tenemos en un momento determinado de la vida. Nacemos con una cantidad de 1 millón aproximado de óvulos y los vamos gastando a lo largo de nuestra edad fértil. Ese momento determinado en el que decidimos ser madres, nuestra reserva ovárica va a depender de eso, de esa edad, y en el hombre igual, la calidad espermática va a depender mucho de esa edad y evidentemente de lo que comentabas tú, del contexto donde vivamos, pero sí que hay otras cosas que podemos modificar, otros factores que se pueden modificar, en este caso pues factores como el descanso, el sueño reparador, muchas parejas no descansan bien, no duermen bien, el ejercicio, el buen tono muscular, se ha visto que personas con un buen tono muscular van a generar tendrán una muy buena salud hormonal, una mejor salud hormonal, tanto en hombres como en mujeres. Eso va a hacer que la hormona de crecimiento, que es muy importante también en fertilidad, sea mucho más alta y que haya una mejor recepción cuando hay la implantación endometrial, etcétera, etcétera. En definitiva, estos factores como el sueño, el ejercicio, el deporte, el tono muscular, la salud emocional, que hemos dicho que no íbamos a entrar mucho, pero bueno, también influye muchísimo. Hay un dato que del 25 al 65% de las parejas diagnosticadas con un problema de infertilidad sufren depresión. Así que imaginaros lo que influye eso tanto en la salud de la pareja como en todo el proceso que, como decías tú, es muy, muy traumático. Y luego el pilar clave es la nutrición. La nutrición a partir de la alimentación diaria, de nuestra dieta, que tiene que ser equilibrada, que tiene que ser sin azúcares, sin procesados, comida real, mucha fruta, mucha verdura, proteína de calidad, agua, muy poquito alcohol o nada, libre de, en fin, lo que sería una dieta equilibrada, pero vigilando también que no haya carencia nutricional, porque bueno, hoy en día pues no tenemos los alimentos tan ricos en nutrientes como debería. También hay problemas de absorción y de permeabilidad intestinal, etcétera, etcétera, que dificultan la absorción de estos nutrientes, pero hay que usar la herramienta de la complementación, porque sí que es cierto que hay un déficit de nutrientes en nuestra dieta diaria, y se ven las analíticas de los terapeutas, los médicos lo están viendo diariamente. Además, que hay un déficit en el suelo, en los campos, en los cultivos, pues eso hay que... Entonces la complementación nos ayudaría también como clave y como base de este abordaje más básico, ¿no? Pero no por ello... no por ello tenemos que descartarlo, ¿no? Que son los pilares que os comento. Elena, yo tengo una pregunta. Has dado una serie de factores, como desde la salud emocional hasta el haber retrasado la edad en la que nos convertimos en padres y madres, la nutrición, y ¿qué de la compatibilidad entre las parejas? Porque también se ha dado casos en los que juntos no son capaces de tener hijos, sin embargo, por circunstancias de la vida se han terminado separando, han encontrado nuevas parejas y ambos han conseguido ser padres. ¿Cómo se trabaja esa compatibilidad? Bueno, desde la parte, claro, es que esto es muy complicado, son muchos factores. Es que si estás a ver, hablamos de fertilidad y tomamos el modelo de pareja, ¿no? También puede ser fertilidad de familias monoparentales y que no sean, en fin, pareja hombre-mujer. Y lo ponemos, pero hay 1000 opciones. Pero influyen tantos factores que evidentemente el emocional es que haya... Claro, es que si no hay una buena relación o hay un estrés, lo que os comentaba de estas parejas diagnosticadas que tienen hasta un 65% de depresión, ¿esto cómo no va a influenciar en la fertilidad, ¿no? en que se pueda dar esa concepción, o en que esos óvulos o esos espermatozoides sean de calidad? Eso influye directamente.
la complementación, la alimentación, el descanso, la nutrición, el ejercicio físico, son todo patas de una mesa que van a hacer que todo esto sea posible. Hay muchísimos factores que influyen. Entonces, bueno, es empezar por las bases, por las claves, y una de ellas, evidentemente, es el buen funcionamiento de la pareja y la tranquilidad y la calma. Lo que pasa que, claro, es que hoy en día es muy complicado, hay muchos problemas y hay muchos temas que se nos escapan a veces a nuestro día a día. Entonces, claro que no te puedo decir porque imagínate los factores que hay, ¿no? Económicos, familiares, trabajo, etcétera. Si pudiéramos irnos a una isla desierta a estar un año allí comiendo saludable y tomando, bueno, otra cosa cambiaría, pero a veces es difícil. ¿Verdad que sí, Elena? Y vamos a volver a los elementos de los que hemos hablado. Uno de ellos es el Q10. ¿Qué es exactamente y qué importancia tiene especialmente para el óvulo? La Q10 es una molécula que nosotros mismos generamos en nuestro propio organismo, la producimos. Está en nuestras mitocondrias dentro de la célula. Las mitocondrias son una parte clave en la célula para la fabricación de energía y la tenemos en órganos como el corazón, el pulmón, el riñón, el hígado, etc. Esta Q10 a partir de los 20 años empieza a caer, a partir de los 40 ya ni te cuento. Y la podemos obtener de la alimentación, pero muy poquito, solo en un 10%. Sería de la casquería, que apenas tomamos y tampoco sería tan recomendable tomarla muy habitual. Es algo que ya no se consume prácticamente. Entonces, hemos de complementar. Es un nutriente que se debe de complementar y sobre todo si hay una relación entre la edad tardía. Si os comento que a partir de los 20, 30 años, 40 empieza a decaer esa Q10, imaginaros, ¿no? Si cada vez estamos retrasando más la maternidad. En el óvulo es tan importante porque un marcador que nos indica la buena calidad del óvulo, hay un factor que es la reserva ovárica, que evidentemente vamos teniendo menos a lo largo de la edad, pero también la calidad del óvulo, cómo llega ese óvulo cuando queremos quedarnos embarazadas. Entonces, un marcador de que este óvulo es de buena calidad es la salud mitocondrial del óvulo. El óvulo es una célula y es su buena salud mitocondrial. La Q10, unos buenos valores de Q10 van a hacer que esas mitocondrias sean muchísimo más funcionales, que va a evitar el estrés oxidativo de esa mitocondria y a la par de la vez de ese óvulo, de esa célula, y eso va a mejorar mucho la calidad y la funcionalidad del óvulo, haciendo así, pues evidentemente mejorando mucho la fertilidad de la mujer. También en el hombre, porque no nos olvidemos que en el espermatozoide, en la parte media del espermatozoide, que es la que se encarga de la motilidad, esta es la parte donde están las mitocondrias. Y esa parte es la que se encarga de la energía del espermatozoide, de la buena motilidad, y también va a necesitar de unos buenos valores de Q10. Así que se suplementa mucho, se complementa a la mujer, pero también en el hombre es muy necesaria. ¿Y qué otros complementos o micronutrientes pueden ayudar a mejorar nuestra fertilidad, tanto en hombres como en mujeres? Sí, yo remarcaría sobre todo selenio. Selenio es muy importante, es un antioxidante necesario para subir los niveles de testosterona, para que haya unos valores adecuados de testosterona en el hombre. Se ha visto que unos valores bajos de testosterona están relacionados con la infertilidad masculina. Además, el selenio es necesario para, como os digo, es un antioxidante muy potente para hacer que ese espermatozoide tenga una buena motilidad y no haya un estrés oxidativo justo en esa parte que hace de la membrana del espermatozoide, de la cápsula mitocondrial de la membrana del espermatozoide. Tampoco voy a entrar mucho, pero bueno, sería muy importante. El selenio, además, en Europa, en los suelos, en los cultivos de Europa, está bajísimo. Hay unos déficits de selenio bastante importantes, eso hay que tenerlo en cuenta. No me olvidaría tampoco del zinc. El zinc, aparte de ser un viricida, pues muchísimo cofactor de 1000 funciones en el organismo,
es imprescindible, es importante para que ese espermatozoide pueda entrar dentro del óvulo, para la fertilización del óvulo. Participa directamente en la entrada de la cabeza, del acrosoma, de la cabeza del espermatozoide para la entrada. Es como un detonador para la entrada. Entonces unos valores bajos de zinc van a hacer, en el hombre en este caso, van a hacer que no se pueda producir esta entrada del espermatozoide en el óvulo. De hecho, valores más bajos de unos 11 miligramos de zinc al día en el hombre están relacionados con una tasa con infertilidad masculina. Elena, perdona, ¿y los ácidos grasos omega 3 tendrían también algún papel en la salud hormonal? Muy importante también. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, tanto el EPA como el DHA, tienen funciones antiinflamatorias, tan necesarias como para que haya una buena implantación en el útero, porque van a hacer que hayan prostaglandinas, que se produzcan estas sustancias antiinflamatorias como las prostaglandinas, y eso va a mejorar que haya una buena implantación en el útero a la hora de la fecundación, y además son responsables también de la creación de las hormonas esteroideas, tanto de la progesterona como la testosterona, como los estrógenos. Y también forman parte de la cápsula, de la capa de la membrana celular de los espermatozoides, forman parte de esos ácidos grasos, forman parte de la membrana celular, así que también van a hacer que ese espermatozoide sea menos rígido, tenga más motilidad y pueda, gane en motilidad y en morfología, en una morfología funcional. A veces se habla también de otro complemento que sería la melatonina, ¿no? ¿Qué es la melatonina? ¿Cómo afectaría también a la fertilidad? La melatonina tiene una función antioxidante muy potente. La melatonina la segrega nuestra glándula pineal cuando nos vamos a dormir, es encargada de la inducción del sueño, pero además también hay una melatonina extrapineal que la segrega nuestras células de todo nuestro organismo y es un antioxidante muy potente. Esta melatonina va a participar y es actor clave en la calidad ovocitaria y también en la implantación del óvulo. O sea, esta función antioxidante es vital. Y por eso también, aparte de la complementación, es muy necesario el descanso, el sueño, como os decía antes. Un buen descanso, evitar pantallas antes de ir a dormir, y bueno, y para así, aparte de la melatonina que generamos en todo el organismo y la que generamos cuando vamos a dormir, bueno, pues que estén en unos niveles adecuados. Y Elena, todo esto... Elena. Uy, disculpa. No, ve, Patri. Vuelvo. Y Elena, todos estos componentes de los que hemos hablado, ¿no? ¿Cómo sería la complementación? O sea, algunos los encontramos en alimentos, todos son con complementos específicos que se toman, no sé, en cápsulas. ¿Cómo funcionaría Y esto de la complementación? no voy a entrar en posologías porque eso ya es dependiendo de la persona y del médico, quien lo recomiende, el médico terapeuta que lo vaya a recomendar y la persona en concreto, eso se individualiza, pero sí que te puedo dar algunas pinceladas. Por ejemplo, la Q10, como os decía, es muy difícil que la encontremos en alimentos, es en un 10% y lo que os decía, en casquería, en cosas que prácticamente ya no se toman. Entonces la encontramos, es una molécula que debe ir siempre en una gelatina, en grasa, en un aceite vegetal. Para que se pueda absorber bien se debe de tomar junto a las comidas, para que haya una buena absorción y digestión, y la encontramos sí, en complementación, es un complemento que se debe de tomar. Zinc, selenio, como os comentaba, hay un déficit en el suelo europeo, y también es bastante importante que se tomen, sobre todo un selenio orgánico, para que haya una mejor biodisponibilidad. Esto lo podemos encontrar en formato comprimido en complementación. También es muy importante el selenio, no os lo he comentado antes, para la función tiroidea.
una buena función tiroidea en la mujer es muy importante para la fertilidad. El selenio también se da en hipotiroidismos, etcétera, y es muy, muy, muy importante también para eso. Entonces, bueno, lo encontraríamos también en complementación. Zinc se encuentra en muchísimos alimentos, carne, queso, pero hay unos valores de zinc bajísimos en España. Entonces, bueno, tenemos un problema de absorción o que quizá no sabemos. Bueno, la realidad es esta, cuando hay analíticas y cuando se revisa el zinc, tanto en hombres como en mujeres, se ven unos valores muy, muy bajos. Entonces, también lo mismo se puede tomar como un comprimido y como complementación y sin problema. Y los omegas 3, los omegas DHA y EPA, se pueden encontrar en el pescado azul. Sardina, caballa, boquerón, jurel, pescado azul, preferiblemente si puede ser pequeño para evitar metales tóxicos, pero bueno, también hay mucha gente que no toma tantas cantidades de pescado azul, que no le gusta, en fin, entonces la complementación para sobre todo asegurarnos unas buenas concentraciones en diagnósticos de infertilidad, pues es interesante, la verdad. Y la melatonina, lo que os decía, la melatonina la segregamos nosotros, lo que pasa que, bueno, pues también para asegurarnos esas buenas dosis de capacidad antioxidante, pues a veces también hay que complementar. Bueno, pues ya nos han dado unas pinceladas, ya sabemos dónde tenemos que encontrarlo, a veces en comprimidos, a veces en pescados azules, como nos decías. A mí lo que más me gusta, Elena, de Patri y yo, es que somos dos cuerpos con el mismo cerebro, porque la pregunta era exactamente la misma que te ha hecho ella. Sí. Y No, mira, ya para terminar, ¿algún consejo que le quieras dar a todas esas parejas que lo están intentando o que piensan en ponerse a intentar ser papás? Sí, vamos, la recomendación que hacemos de nosotros, trabajamos con medicina preventiva. La prevención es mucho más, bueno, es muy importante. Entonces, para tener una buena salud antes de que llegue la patología o en este caso la infertilidad, pues es volver a las bases de la salud. Y las bases de la salud es el buen descanso, una buena alimentación, una buena nutrición, una buena salud de pareja, donde haya una buena relación y donde intentemos que dejar el estrés al lado en fin, que haya una buena salud emocional, el no sedentarismo, el deporte, la tonificación, el buen tono muscular y dentro de la nutrición y de la alimentación el aporte garantizado de esos nutrientes que son imprescindibles para la fertilidad. Entonces, si alguien se está preparando para ello, pues que se asegure un buen aporte de estos complementos que os he nombrado, entre otros, porque evidentemente vitamina D, ácido fólico, etcétera, etcétera, también son muy importantes, pero bueno, garantizándote un buen aporte nutricional, pues también estás metiendo ahí un buen apoyo a este pack bueno, pues estas bases de salud. Bueno, pues Esos entonces ya serían lo mis saben, consejos. los consejos los hemos dejado muy claros, Elena. Sí. Más vale prevenir que curar, decía el dicho, también te diré, ¿no? O sea, si Sí. están planteándose ser padres, pues empiecen desde ya a cuidarse, desde el buen descanso hasta la buena comunicación, la alimentación. Y bueno, pues sí tenemos que incorporar todos estos complejos vitamínicos para subir la Sí. fertilidad. Bueno, pues ¿por qué no? Para eso están, digamos, ¿no? Para ayudarnos. Elena, muchísimas gracias por habernos A acompañado. vosotras, un Ha sido un placer placer. tenerte aquí. Si alguien podéis encontrar mucha información sobre complementación en nuestra web, en www.farmanord.es. Ahí hay más datos y también tenéis nuestro contacto por si alguien tiene alguna duda o necesita contactarnos para algo, pues también puede hacerlo. Muchas gracias. Fenomenal, Elena. Muchísimas gracias. Ya lo saben, lo pueden encontrar en la página web que acaba de decir Elena. Y bueno, pues ya lo saben, si quieren se suscriben, pero sobre todas las cosas del mundo se cuidan.